Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Alejandro Cubides Díaz. Vamos a presentar el caso clínico número 4 del 2025 del programa Infectología. Resumiendo el caso, es un paciente de 72 años de Zipaquirá que consulta por un cuadro de dolor en región lumbar izquierda, escalofríos y polaquiuria. En la primera valoración se descartó bacteriuria, se dio manejo sintomático. No obstante, el paciente presenta persistencia de su sintomatología, son los paraclínicos, reconsulta, esta vez con adición de escalofríos, fiebre y alteración del estado de conciencia durante la estancia en urgencias. Requiere intubación orotraqueal, ventilación mecánica invasiva por la alteración del estado de conciencia. Inicialmente es enfocado como una posible meningitis, se inicia manejo con ceftriaxona o vancomicina. El líquido cefalorraquídeo a este punto, después del manejo, era compatible con esta sospecha y eventualmente los resultados de urocultivo, hemocultivos, cultivo de secreción orotraqueal, panel film array, todos fueron positivos para Streptococcus agalactiae. Acá al lado tengo algunas de las imágenes que se realizaron durante la estancia. El paciente presenta mejoría, tiene un manejo antimicrobiano efectivo desde el 25 de enero y presenta una evolución favorable, incluso tolerando extubación. Dentro de sus paraclínicos imagenológicos, angiotac y tac del cráneo eran normales y el ECOTT mostraba trastornos de la contractilidad segmentarios y una valvulopatía aórtica con estenosis severa. Los hemocultivos de control son negativos, no obstante el paciente presenta nuevamente episodios febriles, leucocitosis, PCR positiva. En este punto el grupo tratante sospecha una endocarditis infecciosa, le solicita una resonancia cerebral que muestra embolismos sépticos al sistema nervioso central y un eco transesofágico que nos muestra una válvula aórtica bivalva que muestra además una estenosis severa y una imagen móvil filiforme de 0.7 centímetros en la cara ventricular, esto compatible con una endocarditis valvular. El paciente en este punto fue remitido para hacer el eco transesofágico, se plantea una opción quirúrgica, no obstante grupo familiar y paciente disienten el manejo quirúrgico y eventualmente fallece el paciente. La revisión de hoy la quiero hacer sobre el diagnóstico de endocarditis infecciosa y infección por Streptococcus agalactiae y la relación que tiene con endocarditis infecciosa. Rápidamente, algo de epidemiología. La endocarditis infecciosa es una condición de alta morbilidad y mortalidad. Se han descrito 13.8 casos por cada 100.000 personas año para 2019 y se ha asociado hasta 66.000 muertes anualmente. Una carga de 1.723 años de vida ajustados a discapacidad y 0.87 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta es una condición que ha cambiado su espectro de manera progresiva, ha cambiado su demografía, ha cambiado la población que está en riesgo, ha cambiado los patrones de resistencia antimicrobiana, pero también han cambiado los estudios diagnósticos que tenemos para detectar la endocarditis, especialmente en poblaciones especiales como pacientes con válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos. Esto es un registro de Euroendo en el que se describen los principales patógenos asociados a endocarditis, principalmente Staphylococcus aureus. Al lado tengo la condición con la cual se ha descrito más frecuentemente cada patógeno. Staphylococcus aureus ha sido el principal microorganismo en 31%, seguido de Streptococcus orales, Staphylococcus coagulasa negativo y Enterococcus fecalis. Posterior a esto se ha descrito microorganismos como el Streptococcus galloliticus, microorganismos del grupo ASEC, algunos hongos, bacilos gram negativos no ASEC en una menor frecuencia, y dentro de las causas de endocarditis de cultivo negativo, principalmente Coxiella burnetii y Bartonella, y ya menos frecuentemente Trophilema whipplei, Legionella y Brucella. Entonces, son microorganismos que se tienen que contemplar en pacientes que estemos evaluando por una posible endocarditis. Esta es una imagen que nos muestra las bacterias en el escenario de endocarditis bacteriana, los microorganismos bacterianos que pueden asociarse a condiciones de endocarditis de acuerdo al tipo de endocarditis, de válvula nativa, de asociada a dispositivo intracardíaco, de válvula protésica. Y lo traje para mostrar que especialmente en los pacientes que tienen endocarditis asociada a dispositivo, la proporción de infecciones por Staphylococcus aureus aumenta. En el resto se mantiene muy similar, pero en pacientes con dispositivos implantables aumenta de manera importante esa proporción de Staphylococcus aureus. Esta microbiología también cambia de acuerdo a los pacientes que tienen prótesis valvulares, al tipo de prótesis y al tiempo que llevan con esa prótesis. Por ejemplo, en prótesis tempranas, principalmente las infecciones se presentan por Staphylococcus aureus cuando la prótesis es quirúrgica temprana, menor de 2 meses. Entre 2 y 12 meses de una prótesis quirúrgica, las etiologías se igualan un poco entre Streptococcus, Enterococcus y Staphylococcus aureus.
Y ya después de 12 meses se presenta una mayor tasa de Streptococcus, seguida de Staphylococcus aureus y Enterococcus. No obstante, en los primeros 12 meses de pacientes que tienen prótesis valvular pero por TAVI, ¿sí? Frecuentemente tienen más proporción de infección por Enterococcus y Staphylococcus aureus en comparación a Streptococcus cuando se compara con el grupo de pacientes de cirugía abierta. Dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos que tener presente para la endocarditis, se puede presentar de diferentes formas, como una infección aguda, como una infección subaguda, crónica, o se puede presentar clínicamente como una complicación asociada a la endocarditis, es decir, eventos neurológicos, falla cardíaca o eventos embólicos. Los signos y síntomas más comunes los traje aquí, sobre todo la fiebre, que se presenta hasta en el 77% de los casos, soplos, falla cardíaca congestiva, eventos embólicos, alteraciones en la conducción, y mucho menos frecuente esos estigmas clínicos clásicos que conocemos de manera muy clásica, como los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, de hemorragias de Splinter o manchas de Roth, se presentan en una menor proporción, es decir, son mucho menos sensibles. Los factores de riesgo a tener en cuenta son factores de riesgo cardíacos y no cardíacos. Dentro de los cardíacos, antecedente de endocarditis infecciosa, antecedente de enfermedad valvular, antecedente de válvulas protésicas, de dispositivos cardíacos implantables o de falla cardíaca congénita. Mientras que los no asociados a condiciones cardíacas incluyen el uso de catéteres venosos centrales, por ejemplo, personas que se inyectan drogas endovenosas, inmunosupresión, procedimientos odontológicos, hospitalizaciones recientes y hemodiálisis. Es importante tener en cuenta que hay poblaciones especiales, como pacientes inmunocomprometidos o pacientes de edad avanzada, en los cuales pueden presentarse manifestaciones atípicas más frecuentemente, por lo cual es posible que debamos bajar el umbral diagnóstico en estas poblaciones. ¿Cómo se hace un diagnóstico de endocarditis? Básicamente se hace una sospecha clínica en pacientes que tengan, por ejemplo, una sepsis de foco no claro, especialmente si alguno de estos signos o síntomas que mencioné. En pacientes con fiebre de origen desconocido, los hallazgos de laboratorio son muy variables, desde respuesta inflamatoria sistémica hasta disfunción multiorgánica, hasta manifestaciones de órgano blanco. ¿Sí? El diagnóstico microbiológico, los hemocultivos son la piedra angular. Ya vamos a hablar un poco más de cómo se hace el diagnóstico microbiológico más adelante, incluyendo no solo cultivos, sino también serologías y pruebas moleculares. Y los estudios imagenológicos son fundamentales conocerlos, empezando o partiendo del ecocardiograma transtorácico transesofágico, pero con modalidades de imagen avanzadas que se han venido desarrollando. Quiero hablar de los criterios diagnósticos que se han planteado en endocarditis, porque son criterios ampliamente debatidos. Acá traje los principales o los criterios clásicos que se desarrollaron en 1994, los criterios de Duke originales, los criterios de Duke modificados desarrollados en el 2000 y los criterios de la ESS en el 2015. Ya voy a hablar de los siguientes criterios que se han venido desarrollando, pero partiendo de estos criterios y al hacer una evaluación de la literatura en cuanto a la validación que tienen, lo que uno puede ver es que son criterios diagnósticos altamente variables, que dependen de prevalencias de diferentes causas de endocarditis, tanto de cultivos negativos como prevalencias de endocarditis asociada a válvula protésica o a dispositivo intracardíaco. Por ejemplo, los criterios de Duke originales cuentan con estudios de validación que describen una sensibilidad entre el 72 y el 80%, como está en la tabla. No obstante, cuando uno los extrapola o los utiliza en poblaciones que tienen mayor prevalencia de endocarditis de válvula protésica, la sensibilidad se cae por debajo del 60%. Entonces, ¿qué aprendimos con estos criterios? Que al incluir modificaciones que mejorarían la sensibilidad, los estudios de validación pueden verse afectados por el tipo de población en los cuales se están evaluando y que se requiere de una inclusión de más variables diagnósticas, especialmente dirigidas a causas de endocarditis de cultivos negativos y endocarditis asociada a válvulas protésicas o a dispositivos cardíacos para mejorar este rendimiento. Si ustedes se fijan, los criterios de Duke modificados tienen una sensibilidad que es incluso menor que la de los originales, pero esto puede ser por la población en la cual se evaluaron y porque trataban de incluir una población más amplia. Acá les traigo un estudio de validación de los criterios de Duke originales del 94, en el cual se describe una sensibilidad del 76% comparado a los criterios previos que se utilizaban, con los criterios de von Rhein, que tenían una sensibilidad del 56%. ¿Qué nos dimos cuenta con estos criterios? Que la sensibilidad mejoraba cuando excluíamos pacientes con fiebre Q o infección por Coxiella. Entonces, cuando se elevaba la serología de Coxiella a criterio mayor, se mejoraba la sensibilidad. Entonces, ahí nos dimos cuenta, falta meter serología como un criterio mayor.
Después, cuando se hicieron los criterios de Duke modificados, la sensibilidad fue del 72%, especificidad del 74%. Se evaluó en diferentes poblaciones endocarditis de válvula nativa, donde la sensibilidad mejoró, pero endocarditis de válvula protésica y endocarditis asociada a dispositivo intracardíaco, donde la sensibilidad no era tan buena, 72 y 70%. Se quedaban sin diagnóstico aproximadamente un 30% de los pacientes con endocarditis infecciosa y el gold estándar era anatomopatología. Entonces se dieron cuenta que también le faltaba incluir herramientas diagnósticas que mejoraran el rendimiento en este tipo de endocarditis. Por último, los criterios CSC del 2015, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, dijeron, bueno, optimicemos un poco y incluyamos herramientas diagnósticas que puedan documentar mejor este tipo de endocarditis de válvula protésica y asociada al cardiodispositivo. Tuvieron una sensibilidad del 57.8%, pero es que más de la mitad de los pacientes tenían endocarditis de cultivos negativos. Se dieron cuenta que los criterios menores, que la presencia de 2 o más criterios menores, se presentaba solo en el 20-24% de la población, y la endocarditis asociada a Bartonella se presentó en el 42%. Es decir, se dieron cuenta que también tenían que incluir estudios para Bartonella como criterio mayor para mejorar la sensibilidad, y así la sensibilidad subió al 77%. En otros estudios de válvula protésica, por ejemplo, se dieron cuenta que la sensibilidad era del 83%. Es decir, estos criterios de la ESC del 2015 contemplaban mejor las válvulas protésicas, pero no contemplaban también las endocarditis de cultivos negativos. Eso hizo que se redefinieran los criterios, surgieron los criterios del 2023, los de las guías de la ESC y los criterios Duke y SCBID, dos criterios que se plantearon en el 2023. La sensibilidad de ambos fue similar, entre 84 y 85%, pero era mucho menos variable entre distintas poblaciones, y la especificidad no bajaba tanto. Acá tengo una especificidad del 92-93%, algunas cohortes reportan especificidad menor, pero lo importante es que esta sensibilidad era mucho más homogénea entre diferentes poblaciones. Entonces estos criterios realmente eran menos variables, la sensibilidad y la especificidad eran más reproducibles, había una mejoría importante en la sensibilidad, a costa de una discreta pérdida en la especificidad en algunos cohortes, lo que significa que se podía sobrediagnosticar la endocarditis, pero se iban a perder menos casos. Entonces, es un estudio del 2023 publicado en Clinical Infectious Diseases que compara Duke del 2023 y SCBID versus SC del 2015 y Duke del 2000. Si se dan cuenta, en esta cohorte la especificidad de todos no fue muy regular, ¿sí? Para todos los criterios, pero lo que llama la atención es que la sensibilidad de los criterios Duke y SCB 2023 es del 84% en comparación al 70 y 70%. Y esa sensibilidad es mejor en válvula nativa, pero no se pierde en válvula protésica, como se ocurre con SC 2015 y Duke del 2000, de los modificados del 2000. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que esta sensibilidad es adecuada, es mejor en comparación a versiones posteriores. Estos criterios incluyen más estudios imagenológicos, incluyen criterios intraquirúrgicos, intraoperatorios, incluyen un espectro mucho más grande de microorganismos que, de acuerdo a registros de causas de endocarditis, pues incluyen microorganismos más frecuentemente considerados como microorganismos típicos. Este otro estudio, también publicado en Clinical Infectious Diseases, ambos estudios utilizan como gold estándar la determinación por expertos clínicos, ¿sí? En comparación a los anteriores. Demuestra una sensibilidad muy similar, del 84%, que de hecho es similar a la de SC del 2023, pero si se fijan la especificidad en los criterios de Duke y SCBID del 2023 no se pierde en comparación a SC del 2023, a SC del 2015, a SC del 2023. Desde luego, SC del 2015 y Duke modificado, pues tiene una mejor especificidad a costos de sensibilidad, pero parece ser que los criterios de Duke y SCBID del 2023 mejoran la sensibilidad sin perder especificidad. Entonces, son unos criterios que debemos contemplar, que han incluido muchas variables, especialmente teniendo en cuenta los fallos que han tenido los puntajes previos. Y por eso voy a hablar puntualmente de estos criterios de Duke y SCBID del 2023. Incluyen, como lo ven en la diapositiva, criterios patológicos y criterios clínicos para considerar endocarditis definitiva. Dentro de los criterios clínicos, 2 mayores, o un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. Sabemos por estudios previos que cada vez le restamos un poco menos importancia a los criterios menores y estamos metiendo los hallazgos más importantes dentro de criterios mayores. También incluyen definiciones de endocarditis posible y endocarditis rechazada, pero pues quiero hacer énfasis puntualmente en los criterios mayores para que los conozcamos y estemos familiarizados con estos. ¿Qué llama la atención dentro de los criterios mayores de endocarditis infecciosa? Principalmente los hallazgos microbiológicos. Estos criterios utilizan
como determinación microbiológica y como punto de partida del uso de hemocultivos, pero se requieren de al menos 3 sets de hemocultivos. Y no es solo para mejorar la sensibilidad diagnóstica, sino es para darle relevancia a patógenos típicos y a patógenos no típicos. Por ejemplo, para patógenos típicos de endocarditis que se describen como Staphylococcus aureus y Lugdunensis, pero también Enterococcus fecalis, también cualquier estreptococo que no sea Pneumonia opiógenes, es decir, Streptogalactidae es un patógeno típico, variantes nutricionales de Streptococcus y microorganismos del grupo ASEC, también incluye patógenos típicos en algunas condiciones específicas, como en pacientes con material protésico intracardíaco, en el cual se amplían los patógenos Staphylococcus coagulasa negativo, a Corynebacterium, a Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Cutibacterium agnes y algunas micobacterias y cándida en poblaciones especiales. Para estos patógenos típicos, un criterio mayor es tener 2 sets de hemocultivos positivos, ¿sí? Definido como una botella aerobia, una botella anaerobia, y un cultivo positivo por cada set se define como un set positivo. Tener 2 sets positivos es un criterio mayor para estos microorganismos. No obstante, para microorganismos que no se consideran típicos, si crecen en 3 sets de hemocultivos, cumplen un criterio mayor. Recordemos que estos criterios buscan optimizar sobre todo la sensibilidad. Pierden un poco de especificidad en algunas cohortes, pero queremos perder menos casos de endocarditis. No obstante, también se incluyen criterios no microbiológicos directamente asociados a métodos tradicionales, no a pruebas moleculares, como por ejemplo PCR positivo para causas de endocarditis de cultivo negativo como Coxiella, Bartonella, Troferino, serologías para Coxiella y serologías también para Bartonella especies. Dentro de los criterios mayores imagenológicos, quiero socializar con ustedes, no es solo la presencia de vegetaciones a nivel del ecocardiograma, si bien el ecocardiograma es el principal estudio diagnóstico que vamos a realizar, los hallazgos que son compatibles con endocarditis incluyen vegetación, perforación valvular, aneurisma, abscesos, pseudoaneurisma y fístula, son varios, ¿sí? Dentro de los otros estudios imagenológicos que hemos ido metiendo en el diagnóstico de la endocarditis como criterios mayores, se incluye, por ejemplo, el PET scan, ¿sí? El PET scan descrito como un criterio mayor, incluye la presencia de actividad metabólica anormal en la válvula, ya sea nativa o protésica. No obstante, para estos criterios de Duke y SCBI del 2023, para ser un criterio mayor, tienen que haber pasado 3 meses al menos desde el procedimiento de reemplazo valvular. En este escenario me gustaría hacer la comparación con los criterios CSC del 2023, en los cuales mencionan que en caso de prótesis, es posible que el hallazgo o el patrón de captación sea más importante que la temporalidad. Es decir, los patrones de captaciones focales intensos o captación heterogénea en válvula protésica son considerados criterios mayores independientemente del tiempo del recambio valvular. Entonces le dan una mayor relevancia al patrón de captación en cuanto a la temporalidad, pero esto no lo contemplan estos criterios Duke y SCBI. Y pues los hallazgos quirúrgicos, que es la evidencia de endocarditis infecciosa documentada en la inspección quirúrgica. Hablando puntualmente de las imágenes diagnósticas, el ecocardiograma transtorácico es el estudio inicial de elección. ¿Por qué? Por su facilidad, por su baja invasividad, por su accesibilidad y su costo-efectividad. No obstante, si ustedes se fijan, el ecocardiograma transtorácico tiene limitaciones, especialmente en endocarditis asociada a dispositivo intracardíaco y endocarditis asociada a prótesis valvular. Si usted lo puede considerar como estudio inicial, pero posiblemente no le puede descartar una endocarditis en estos escenarios especiales. Y en algunos escenarios de endocarditis asociada a válvula nativa, si la probabilidad de pretexto es muy alta, tampoco. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podríamos considerar el uso del ecocardiograma transesofágico. Se recomienda en pacientes con sospecha clínica, cuyos hallazgos del ECO-TT sean negativos o no conclusivos. Se recomienda en algunos casos como estudio de elección de entrada en pacientes con válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos por su mejoría en la sensibilidad. La SC tiene algunas recomendaciones adicionales con respecto al ecocardiograma transesofágico, básicamente la mayoría basadas en estudios de cohortes, no hay unos ensayos clínicos que evidencien que sean recomendaciones muy fuertes, pero recomienda, por ejemplo, realizarlo incluso en escenarios de ECO-TT positivo, porque permite detectar mejor las complicaciones valvulares y podría establecer posiblemente un criterio quirúrgico que el ECO-TT no encontró. También lo recomienda en pacientes estables antes de ser trasladados a terapia oral, el uso de transesofágico. También lo recomienda de manera intraoperatoria a todo paciente que vaya a ser llevado a cirugía. Y también lo recomienda tras completar terapia antimicrobiana en pacientes que no fueron llevados a cirugía. De nuevo, la evidencia que respalda estas recomendaciones no es muy fuerte, pero si ustedes revisan la guía de la SC las van a encontrar ahí.
La taquicardiaca, me gustaría hablar un poco de este estudio, porque si bien es un estudio que tiene una menor capacidad diagnóstica en comparación al eco transesofágico para detectar vegetaciones, para detectar perforación valvular y para detectar fuga paravalvular, tiene una mejor capacidad, un mejor rendimiento diagnóstico para detectar pseudoaneurisma y absceso. La sensibilidad es mejor que el eco transesofágico. ¿Y cuál es el problema del eco transesofágico? Que la mayor causa de falsos negativos en el ecocardiograma transesofágico es puntualmente por la presencia de pseudoaneurisma y absceso. Es decir, que son estudios que se complementan muy bien. Hay algunos estudios que se han evaluado, que se han realizado evaluando la realización concomitante o consecutiva de estos dos exámenes, eco transesofágico y TAC cardíaco, y documentan que al combinar los dos estudios se puede alcanzar una sensibilidad que puede ser incluso del 100%. Entonces, realmente el TAC es una herramienta muy útil, sobre todo para esas complicaciones que no detecta también el eco transesofágico, como el absceso y el pseudoaneurisma. El PET scan, por su parte, ha tenido resultados variables, sobre todo a partir del 2015, tiene un mejor rendimiento que lo que se había reportado antes. Puede que esto corresponda a un avance tecnológico, a una mejor capacidad de interpretación de resultados. Pero la conclusión general es que el PET scan es un estudio que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para detectar endocarditis de válvula protésica y asociada a dispositivo cardíaco. No obstante, la sensibilidad, si ustedes se fijan, es muy mala para válvula nativa. ¿Sí? Alcanza el 31% y puede llegar a un 42% si se siguen recomendaciones nutricionales específicas de consumo de carbohidratos y de grasa, pues que se recomiendan en todos los pacientes que van a ser llevados a PET scan. Pero aún así, la sensibilidad es muy mala en endocarditis de válvula nativa. La puede confirmar, pero no la puede descartar. Y es por eso que no deberíamos considerar el PET scan como estudio de entrada en endocarditis de válvula nativa. Finalmente, no está en esta imagen, pero la resonancia magnética, el rol es muy limitado en endocarditis infeccioso, no tiene una buena resolución espacial, tiene un problema de vacío de señal que pueden generar algunas prótesis, entonces no se recomienda para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Sí es muy buen estudio para detectar complicaciones como embolismos sépticos a nivel del sistema nervioso central, como lo detectamos en este paciente, o espondilodicitis u osteomielitis. Ya puntualmente quisiera hablar del compromiso infeccioso por Streptococcus agalactiae. Esta es una causa relativamente rara, pero emergente, está incluido entre los microorganismos típicos en los últimos criterios. Corresponde al 2 al 4% de todas las causas de endocarditis infecciosa y los principales factores de riesgo son pacientes de edad avanzada, con diabetes, con malignidad, procedimientos urogenitales o gastrointestinales. En estos casos de endocarditis por Streptococcus agalactiae se asocia un pronóstico muy malo, muy severo, con alta tasa de complicaciones, mucho más severo que otras variantes de Streptococcus, con alta tasa de eventos embólicos, alta tasa de falla cardíaca y una mortalidad mucho más alta. Acá traigo algunos estudios que analiza, este estudio por ejemplo analiza 30 casos de endocarditis por Streptococcus agalactiae, es un estudio retrospectivo observacional español, en el cual lo que nos damos cuenta es que la incidencia es aproximadamente del 1.7%, pero corresponde al 8.5% de todas las causas de bacteriemia por Streptococcus agalactiae, es decir, no es descabellado y es necesario incluso pensar en endocarditis por Streptococcus agalactiae en pacientes con bacteriemia por Streptococcus agalactiae. Dentro de las comorbilidades más reportadas está el consumo de alcohol, que recordemos lo tenía nuestro paciente, la cirrosis, la diabetes mellitus, que también recordemos la tenía nuestro paciente, y principalmente afecta a válvulas nativas, 83% de los casos, y válvula mitral en el 50% de los casos. La tasa de eventos embólicos se presentó en la mitad de pacientes y falla cardíaca en más de la mitad. Tratamiento usualmente consistió en penicilina, gentamicina y hasta el 40% de los pacientes tenían indicación quirúrgica. De manera llamativa, la mortalidad fue del 47%, casi la mitad de los pacientes se murieron. La mortalidad en válvula nativa fue del 36% y en válvula protésica fue del 100%. O sea, el curso es mucho más severo y el pronóstico es peor en válvulas protésicas. Sí se documentó que había una mejoría progresiva en la sobrevida a medida que pasaba el tiempo y esto se asoció a que había una mayor tasa de intervención quirúrgica. Es decir, posiblemente los pacientes que se intervenían quirúrgicamente temprano tenían un mejor pronóstico. Cuando se realizó una revisión de la literatura que también hizo este artículo, se dieron cuenta que de nuevo la mortalidad bajó con el tiempo, pero igual persistía siendo muy alta. La proporción de pacientes llevados a cirugía aumentó, la demografía era muy similar a la que se había documentado, y la válvula protésica, tanto en los casos descritos en la revisión, como en la revisión de la literatura, como en la cohorte de este estudio,
se documentó que la válvula protésica era el único desenlace asociado significativamente a mortalidad con un odds ratio de 17 y una mortalidad del 90%. Esta es otra cohorte, ya estamos terminando. En esta cohorte se describen 27 casos y lo que vemos es algo similar, incidencia del 2.8, válvula nativa del 85, mitral del 48%, comorbilidades muy similares y una tasa muy alta de falla cardíaca del 70% y de eventos embólicos del 37%. Acá también documentaron mayor tasa de lesión renal y llamativamente en esta cohorte se dieron cuenta que el eco transtorácico tenía un rendimiento diagnóstico del 61%. Surge la posibilidad de que en endocarditis por Streptococcus agalactiae puede que el eco transtorácico sea un estudio de imagen que pueda ser subóptimo. De nuevo, el tratamiento fue similar, la mayoría de pacientes recibieron beta-lactámicos con aminoglucósidos y la mortalidad fue altísima del 40%. Este último estudio busca comparar casos de Streptococcus agalactiae con otras causas como Staphylococcus aureus, y lo que se dieron cuenta es que al compararse, el compromiso de falla cardíaca fue muy similar entre ambos, del 49%, choque séptico se presentó en el 15% de los pacientes versus el 27% en Staphylo aureus, compromiso del sistema nervioso central fue muy similar, 41 y 46%, y el embolismo, la tasa de embolismo sistémico no hubo diferencia significativa entre endocarditis de corazón izquierdo por Staphylococcus aureus versus Streptococcus agalactiae. Entonces, es un microorganismo que se comporta con una virulencia similar al Staphylococcus aureus. La mortalidad fue del 30% para Streptococcus agalactiae y del 44% para Staphylococcus aureus. Y los factores de riesgo asociados a mortalidad para Streptococcus agalactiae fueron falla cardíaca, lesión renal y complicaciones al sistema nervioso central. Esta es mi última diapositiva. El tratamiento, lo que se recomienda es una terapia similar a la terapia que se indica para Streptococcus oralis. Esto es tomado de la guía de la ESC del 2023, pero no se recomiendan esquemas cortos de 2 semanas y se sugiere la adición del aminoglucósido por al menos 2 semanas. No obstante, no hay ensayos clínicos que respalden la adición del aminoglucósido. Esta recomendación nace en estudios de cohorte. Realmente no sabemos si sí o si no realmente puede impactar en mortalidad. La mayoría de pacientes tratados para esta condición recibieron gentamicina y se recomienda una evaluación quirúrgica temprana, especialmente en pacientes con válvula protésica. Finalmente, como conclusiones, comentarles que la endocarditis infecciosa pues, comprende un espectro de síntomas, signos y hallazgos paraclínicos muy variable. Depende del grupo poblacional, de si es una adquisición nosocomial, comunitaria, del tipo de reemplazo valvular o la presencia de dispositivos intracardíacos. La evaluación de diferentes sistemas, criterios clínicos, microbiológicos, imagenológicos y la evolución de estos ha permitido mejorar el rendimiento diagnóstico en grupos mucho más amplios de pacientes. La endocarditis infecciosa por Streptococcus agalactiae es una condición emergente, especialmente en pacientes de edad avanzada y comórbidos. Se asocia a una muy alta letalidad, a complicaciones embólicas altas, a falla cardíaca, especialmente en pacientes con prótesis valvulares. Vemos una mortalidad que alcanza el 47% y en válvula protésica que alcanza incluso el 100%, y tasas de embolismo sistémico hasta el 50%. Finalmente, en casos de endocarditis infecciosa por Streptococcus agalactiae, se recomienda evaluar la posibilidad de una cirugía valvular temprana y se recomiendan esquemas terapéuticos con aminoglucósidos más penicilinas. No obstante, pues requerimos de más evidencia clínica para evaluar su impacto de estos esquemas. No siendo más, eso sería todo. Muchas gracias.